Juan Marcos. Vamos a empezar ahora en serio viendo por favor un montaje que tenemos sobre las 24 horas, porque en esta mañana me gustaría hablar con vosotros sobre la oración. Entonces creo que me va a servir de, bueno, pues de preámbulo. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Apagamos luces? Bueno, ¿qué os parece si mientras leemos... Ah, ¿ya está? ¿O leemos Hechos 12? ¿Está o leemos Hechos? Que sepáis que no me miran, no me contestan, no me dicen nada. Bueno, vamos a abrir en Hechos capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 1 al 19. Y dice así: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y vamos a saltar y vamos a terminar con el versículo 19. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Vamos a ver ahora. Entrar en esa sala supuso perderme en oración y no querer salir de allí. Me siento más cerca de Dios que nunca. Darse cuenta de que una hora no es suficiente. Se hace hasta corto, me quedaría otra hora más. Qué poco, una hora. Recordar sus milagros, interceder por la iglesia, limpiarme y derramarme delante de la cruz y adorarlo. Perderse para encontrarse con Dios. Sentirte cerca de Dios y no querer terminar. Es un momento que marcó un antes y un después en mi vida. Un
tiempo precioso y necesario. Precioso poder encontrar un espacio en el que adorarte con el baile, el arte y la creatividad. Verdaderamente hermoso e inolvidable. Desde el momento que entras y te pones a orar, te invade la presencia del Señor. Gracias Dios, porque tú siempre superas nuestras expectativas. Gracias por este precioso encuentro. La falta de sueño valió mucho la pena. Esto hay que repetirlo. Antes mencionaban de que mañana los niños vuelven al colegio. Todas las cosas están ya preparadas. Todos ya hemos preparado nuestra clase, tenemos nuestros nuevos materiales, todo con gran ilusión. Estamos esperando, chicos, a que mañana vengáis al colegio, y los padres también están con ilusión de que vayáis al colegio, ¿verdad? Nosotros también empezamos un nuevo curso en la Iglesia, después del parón del verano, que igual que las vacaciones del cole son demasiadas, también el parón del verano muchas veces en la Iglesia es demasiado, pero vamos a comenzar también un nuevo curso con nuevos proyectos. Ya habéis visto que pronto vamos a tener un retiro, que pronto va a haber una campaña de evangelización, empieza Uniteca. Todo está en marcha, todo se está preparando, las programaciones están hechas y todo está listo. Pero todo esto hay que hacerlo siempre dejándolo en las manos del Señor, que es lo que vamos a hacer en este tiempo de oración. Como veis, la anterior 24 horas impactó las vidas y yo creo que nos supuso un antes y un después en la Iglesia. Yo creo que fue un tiempo muy importante de búsqueda de Dios y Dios responde cuando nosotros clamamos. Por eso en esta mañana a mí me gustaría animarte a participar en ese 24 horas. Ahí decían muchos, es que 1 hora me supa poco. Bueno, pues apúntate 2 o 3, tampoco no hay problema, lo puedes hacer. Puede haber varios grupos orando al mismo tiempo y que podamos llenar esas 24 horas del clamor de nuestra Iglesia porque está anhelando ver más del Señor. Pero vamos a ir al texto, luego volveré otra vez a este tema y al tema de la vigilia, pero volvamos al texto, ¿verdad? Tal y como leíamos, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la Iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo. Hasta este momento las persecuciones se habían producido dentro de los judíos hacia los cristianos, pero esta es una persecución donde los poderes políticos empiezan a perseguir la Iglesia de Cristo, empiezan a perseguir a los cristianos. Y lo primero que hace Herodes, bueno, deciros que este Herodes es el nieto de Herodes el Grande, el que había mandado matar. Perdona, cualquier pregunta la puedes hacer al final, ¿vale? Sin ningún... Mira, ahí te va Tucho. Eso está bien, levantar la mano, pero vamos a continuar, ¿no? Entonces, lo que os estaba diciendo que Herodes, este Herodes era nieto de Herodes el Grande, que fue el que mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Y era también hijo de Herodes Antipas, que fue el que mandó matar a Juan el Bautista. Como podéis ver, toda la estirpe de Herodes ha sido un instrumento en las manos de Satanás para atacar al pueblo de Dios y para atacar a los hijos de Dios. No eran personas queridas por el pueblo judío, porque ellos eran idumeos, entonces no eran queridos y como bien os dice aquí, él tomó la decisión más radical, que fue, bueno, voy a acabar con uno de los personajes más importantes de este movimiento nuevo. Y uno de esos personajes era Jacobo, el hermano de Juan, uno de los líderes de la Iglesia primitiva en aquel entonces. Entonces él pensó, bueno, si mato a la cabeza a Juan, a Jacobo y meto en la cárcel a Pedro también, evidentemente con la intención de matarlo, pues estoy descabezando a este importante movimiento, pensando él, ¿verdad?, que el que mata a los líderes, pues que se acaba todo.
Él no sabe que Dios está detrás de todo y que las cosas no son así cuando Dios está respaldando. Pero como esto parece que le había gustado a los judíos y él quería congraciarse con ellos, pues como que todavía se vio más incentivado a seguir con su malévola obra, ¿verdad? Pero claro, Herodes, que no era del todo tonto, aunque era un poco loco, no era del todo tonto, decidió asegurarse de que Pedro iba a estar bien metido en la cárcel y de que no había posibilidades de que se pudiera escapar, como había ocurrido pues en otras veces. Ahora yo quiero por un momento que tú pienses en el momento de tensión que está viviendo el cristianismo en este momento. La persecución ya no solo es dentro del pueblo judío, sino que también los poderes políticos se están moviendo contra ellos. Y tú imagínate si dentro de nuestra iglesia se matara a los líderes y se les metiera en la cárcel, lo que esto está suponiendo, el azote que estaba suponiendo para el pueblo judío, para el cristianismo en ese momento. Pedro está bien sujeto. Herodes toma todas las medidas para que Pedro no se le escape. Está entre dos soldados, encadenado, detenido por un gobierno que no es el suyo, perteneciente a un grupo cristiano que era muy pequeño e insignificante, custodiado por 16 soldados, 4 guardias de 4 soldados cada uno, y detenido por 3 puertas. Era imposible poder escapar. Cuando pensamos en esto, me viene a la cabeza, y nosotros pensamos que tenemos problemas, ¿verdad? Imagínate Pedro ahí en esa situación, sabiendo que Jacobo está ya muerto y él sabiendo que va a ser el próximo, o pensando que lo más probable es que va a ser el próximo. Hay veces en nuestra vida que la cárcel de problemas nos agobia por todas partes, que parece que las puertas están cerradas, que se ha cerrado no una puerta ni la segunda, sino hasta 3 y 4 puertas. Cada uno de nosotros está en una situación peculiar, está en su cárcel particular, pero además de esa cárcel particular que todos podemos tener, estamos en un momento donde estamos sufriendo, ¿verdad?, por todas partes. Estamos sufriendo porque nuestra sociedad está sufriendo unos terremotos como nunca antes se había visto, ¿verdad? Porque vienen unos huracanes, este Irma, que se parece aquí al nombre de Irma, pobrecito, este nombre, ¿verdad? Tú fíjate que yo estaba oyendo esta mañana cuando desayunaba que lo normal es que cuando viene un huracán de estos, como se alimenta del agua caliente, sobre todo en México, que está muy caliente, llega a tierra y está en tierra un día y lo normal es que vuelva otra vez al mar para cargarse de agua y luego muchas veces pues pierde parte de su furia. Pero ¿qué pasó aquí en el caso? Yo no entiendo, no os estoy dando una explicación, es lo que escuché en la radio. ¿Qué pasó? Que había otro frente que frenaba que pudiera volver otra vez al agua, por lo cual se pasó 3 días en tierra, 3 días de devastación, que ni siquiera los científicos saben cómo. Porque el mundo está sufriendo las consecuencias del pecado. Lo estamos sufriendo con estos fenómenos de la naturaleza que ni siquiera la ciencia se explica. Y que lo que sí sabemos es que van a ir a más. El mundo está en una cárcel. Pero hoy nosotros, esta semana nos toca orar por la ley Mordaza, que realmente nosotros pensábamos, porque era así lo que se nos decía, que iba a ir al Congreso esta semana, pero yo creo que todos los problemas que estamos viviendo con Cataluña lo están retardando. ¿Pero qué es la ley Mordaza? Y os pido por favor que oréis durante la semana por ella. ¿Qué es la ley Mordaza? Es aquella que nos quiere cerrar la boca. Es aquella ley que va en contra de toda la idea que Dios tiene de la familia y que Dios tiene para el hombre y a la mujer. Es más, tú fíjate que en la ley Mordaza, si alguno de vosotros, y aún no ha salido la ley, os lo digo por si a alguno se le pasa por la cabeza, si alguno de vosotros que está aquí sentado pensara que yo estoy diciendo algo en contra de los homosexuales o del matrimonio gay, podría ir a ponerme una denuncia. Y yo tendría que demostrar, no tú, yo tendría que demostrar que eso es mentira. Eso es lo que dice la ley Mordaza. La ley Mordaza, fíjate, lo que dice es que en las bibliotecas escolares tiene que haber un porcentaje de libros
donde se trate los diferentes tipos de familias. La ley Mordaza dice que un médico no puede oponerse a hacer una operación de cambio de género, de sexo. La ley Mordaza está mandando unas cantidades enormes de dinero para que eso pueda ocurrir, para que la gente pueda cambiar de género sin ningún problema. Y gente diabética como yo nos tenemos que pagar nuestros sensores porque la Seguridad Social no tiene dinero. Pero para eso sí que va a haber dinero. Si yo en el colegio me opongo a enseñar esto, probablemente me van a levantar un expediente. Yo creo que ni siquiera somos conscientes de lo que esa ley significa contra la idea original de Dios sobre la familia. Es más, un joven que quisiera ser tratado, ir a un psicólogo, si siente que tiene problemas de homosexualidad, no puede ir. Y el psicólogo que lo trate, que se atenga a las consecuencias, porque puede tener multas desde 3.000 hasta 20.000 euros. Y en un lugar como la iglesia hasta nos la podrían cerrar. De esto estamos hablando cuando hablamos de la ley Mordaza. Vamos a parar un momentito aquí y vamos a orar. Y luego, por favor, durante la semana, vosotros seguir orando por ello. Sí, Padre, que estás en los cielos, queremos poner delante de ti, Señor, toda esta ley, Padre. Primero, gracias porque en este mes todavía no se ha llevado al Congreso y nosotros entendemos que eres tú quien está ahí frenándola y seguimos orando para que esta ley se frene. Oramos, Señor, por los jueces, por los tribunales que tendrán que aplicar la ley. Oramos por los médicos, por las enfermeras, por los profesores, para que tú les des sabiduría. Oramos por las iglesias, para que tú también des sabiduría. Y oramos por la familia tal y cual la has formado tú, Señor, como fue concebida en tu corazón, para que esa sea la familia, Señor, que pueda estar en nuestra sociedad. Oramos, Señor, para que tú te muevas y oramos sobre todo por los niños y jóvenes, que es hacia ellos, hacia los que va el ataque, para que tú los bendigas, Señor, y para que ellos puedan tener claro cuál es su identidad, Señor, y que tú los has hecho o hombres o mujeres, pero que no hay un sexo intermedio, Padre. Oramos para que esto se pueda hacer una realidad, para que pueda ser explicado y entendido, y oramos por cada uno de los miembros de las iglesias, para que puedan ser conscientes y no dejar de orar. Y a ti te damos la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, había dicho que íbamos a orar por el motivo de oración especial y quise hacer este paréntesis porque realmente la iglesia está sufriendo ataques, porque realmente, aparte de tu cárcel personal, estamos viviendo en una cárcel que nos está acosando por todas partes, lo mismo que le estaba sucediendo aquí a la iglesia y concretamente a Pedro. Ahora, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Qué podía haber hecho la iglesia primitiva en aquel entonces? A mí se me ocurren varias cosas, no sé si a vosotros se os ocurren más, pero se me ocurre que se podía orar para que viniera una tormenta como el huracán Irma y destrozara todo. Esa podía haber sido una oración que podía haber hecho la iglesia. Podían haber hecho una petición bien formada, le podíamos haber pedido a Susana que la hiciera conforme a ley, sacando todas las leyes que están a nuestro favor para que Pedro fuera liberado, porque realmente no había motivos para tenerlo en la cárcel. Podíamos haber también, se me ocurre, recogido una ofrenda. Esto yo creo que sí que daría resultado. Podíamos haber recogido una ofrenda, meterla en un sobre y dársela a Herodes. Uno de estos sobres que hay por ahí. Lo podíamos haber hecho. No estaría muy bien, pero lo podían haber hecho. También se podía haber hecho una manifestación, ¿no? Salir todos los cristianos en manifestación pidiendo que liberen a Pedro, que liberen a Pedro. Pero tú fíjate qué es lo que dice la iglesia que hizo. Tú fíjate. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A veces ante estos ataques tan tremendos, lo único que podemos hacer es orar. Y no penséis que eso es poca cosa, no, es lo más inteligente y lo más poderoso que podemos hacer. Porque mira, a argumentos no le vamos a ganar, a manifestaciones no le vamos a ganar.
pero con la oración no tienen nada que hacer. Porque con la oración nosotros movilizamos los ángeles a nuestro favor. ¿Y por qué lo digo? Porque lo dice el texto. Movilizamos los ángeles a nuestro favor. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Orar. Y fíjate que esta versión del 60 dice, pero hacía sin cesar. Y ese sin cesar no recoge toda la intensidad de la oración que hacía. Porque, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, hacía oración constante y ferviente. Estos se metieron allí las 24 horas y no salieron, allí se pusieron y dijeron, aquí no nos movemos hasta que Dios muestre su poder. Y Dios habla hoy, dice, con mucho fervor. Y dicen los que entienden del griego que el término que se usa aquí es el mismo que se usa para cuando Jesús está orando en Getsemaní. O sea, era una oración de una gran intensidad. Porque la iglesia sabe que no hay nada más que hacer, que solo Dios puede traer solución a ese problema. Ahora mira, te voy a decir una frase y quiero que te quedes con ella. Esto apúntalo, los que sois discípulos y os hemos enseñado a tomar apuntes, apúntalo. Hay cosas que no hacen la diferencia. ¿Bien? Hay cosas que no hacen la diferencia. Hay cosas que sí hacen diferencia. Y hay cosas que hacen la gran diferencia. ¿Me lo has entendido? Hay cosas que hacen la gran diferencia. Y déjame que te diga, una de las cosas que hace la gran diferencia es la oración. Hace la gran diferencia. No una pequeña diferencia, no te hace distinto, sino que es la gran diferencia. Y si tú quieres tener la gran diferencia en tu vida espiritual, tienes que tomarte en serio. Una vez más te lo digo, lo de la oración es lo que hace la diferencia. Porque cuando no oramos, estamos permitiendo la acción del enemigo. Y probablemente si todo el pueblo de Dios se levantara con más clamor, no estaríamos viendo todas las cosas que nos vienen encima. Ahora, nos movilizamos cuando se nos vienen encima. Pero antes a lo mejor no hemos tenido la osadía y la valentía de tomarlo en serio. Porque déjame que te diga otra cosa, no solo es necesario sentir la necesidad de orar, que todos en un momento u otro lo sentimos, sino que es necesario no dejar de hacerlo. Porque todos tenemos buenos propósitos, empezamos con buenos propósitos, pero no nos mantenemos en los propósitos. Por eso no solo es necesario orar, sino no dejar de hacerlo, persistir, orar sin cesar, como aquí la iglesia que está reunida orando intensamente, orando con un clamor que sabe que todo depende de Dios. Vale, tenemos la iglesia, luego voy a volver a la iglesia está orando. Ahora yo te pregunto, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Podéis responderme? ¿Qué está haciendo Pedro? Está durmiendo. Pedro, no, orando no dice que esté orando, dice que está durmiendo. Pedro, ¿pero qué haces durmiendo? ¿Pero tú no ves tu situación? Despierta, Pedro. ¿Quién puede dormir en una situación así? ¿Tú podrías? ¿Tú podrías dormir sabiendo que estás entre dos soldados, que cualquier cosa que te muevas, que tu vida está ahí, que estás esperando que pase el día para ver lo que ocurre contigo, que sabes que tu amigo está ya muerto? ¿Tú podrías orar? O digo, dormir. Pues Pedro está durmiendo. Alguno puede decir, bueno, es que Pedro era un dormilón, porque ya se había dormido otras veces. Bueno, puede ser que fuera un poco dormilón, no digo que no, pero por muy dormilón que fuera, en unas circunstancias así, yo te aseguro que uno no se duerme. Uno no se duerme. Y Pedro estaba durmiendo. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con cadenas. Ni siquiera está orando. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre de oración. Pedro ya había orado. Su vida entera era la oración. Cuando uno es una persona de oración, no necesariamente tiene que orar en las crisis, porque sabe que en las crisis Dios tiene el control. Yo no sé lo que se imaginaba Pedro. Ahora, lo que sí creo, y me arriesgo a decir, que Pedro sabe que su vida está en las manos de Dios. Sea que se va a morir,
está en las manos de Dios. Sea que lo van a liberar, está en las manos de Dios. Y esto le permite descansar. Ser conscientes de la soberanía de Dios en tu vida y en la mía nos permite descansar, sabiendo que Él tiene el control y hasta te permite dormir. Fíjate, hasta te permite dormir en medio de los huracanes, de las tormentas, en medio de la cárcel. Eso solo lo da la paz de Dios. Pedro está durmiendo, la iglesia está orando. ¿Y qué está haciendo el Señor? ¿Está sordo en su trono? ¿Está mirando para otro lado? No, el Señor está mandando su solución. ¿Y cuál es su solución? Enviar a un ángel, sí, enviar a un ángel, porque Dios moviliza a los ángeles a nuestro favor. Dios envía a sus ángeles y envía su luz en medio de las tinieblas y en medio de aquella oscura mazmorra donde solo había muerte y donde solo había tristeza, aparece la luz. Aparece la luz y las cadenas son rotas, las cadenas se caen. Pero fíjate que en medio de toda esta historia fantástica, ¿verdad?, del ángel que viene, que tiene que despertar a Pedro, ni siquiera la luz le había despertado, tiene que despertar a Pedro y decirle: levántate, Pedro. Las cadenas se le caen y ahí hay como un paréntesis y el ángel le dice: cíñete y átate las sandalias. Y Pedro lo hizo así. Tú date cuenta que Pedro, que ya había tenido otras visiones, él como que piensa que está teniendo un sueño. Él piensa que está teniendo un sueño, ¿no? Pero el ángel le dice: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Y es curioso que Dios envía al ángel, ¿verdad?, para que caigan las cadenas, pero Pedro es el que se tiene que ceñir sus sandalias. Pedro es el que se tiene que poner su manto, porque lo que tú tengas que hacer, Dios no lo va a hacer por ti. Uno dice: hombre, con un milagro tan espectacular, una venida del Señor tan manifiesta, ¿no lo podía hacer todo? Pero no, Dios nunca va a hacer lo que tú y yo podamos hacer. Él solo va a hacer aquello que es imposible para ti. Solo va a hacer aquello que es imposible para ti. Lo que esté en tu mano y tú lo puedas hacer, lo tienes que hacer para que el poder de Dios se manifieste. Ahora imagínate que Pedro se hubiera puesto a terquear con el ángel y le hubiera dicho: pues a mí no me da la gana, pues yo me voy a quedar aquí, ¿por qué me tengo que poner las sandalias? A ver, es que no puedo salir descalzo, y si me da la gana sin salir de manto, ¿a ti qué te va? Bueno, nosotros que somos tan esto, igual entraríamos con una discusión así con el ángel, pero Pedro, aún en sueños, obedece y hace todo lo que el ángel le manda. Lo que tú puedas hacer, Dios no lo va a hacer. A veces queremos que Dios lo haga todo, pero Dios no lo va a hacer todo. La oración abrió las puertas. Habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Fíjate, ahí se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron a una calle y luego, fíjate el ángel que amorosamente lo acompañó en todo esto, y luego se apartó de él. Luego ya estaba libre, lo dejó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Caray, ahora me doy cuenta, esto no era un sueño, esto está pasando de verdad. Porque cuando uno se pone en disposición de ver el obrar de Dios en su vida, te va a parecer que es un sueño. Cómo Dios hace encajar las cosas, cómo cada pieza va como un puzzle bien puesta, porque Dios hace las cosas así. Y no va a ser un sueño, va a ser la realidad. Yo te voy a decir una cosa: Dios quiere que tú tengas tu propia historia. A veces vivimos de la historia de los demás y contamos cómo Dios obró en este caso, cómo Dios hizo un milagro en esta persona, pero Dios quiere que tú hables de tu historia, de cómo Dios hace el milagro en tu vida, de cómo Dios te habla en las oraciones, de cómo Dios abre puertas, de cómo Dios rompe cadenas en tu propia vida. Quiere que vivas tu historia, no la historia de los demás, porque Él ya ha escrito una historia sobre ti y ya tiene un plan maravilloso para ti. Dios quiere que vivas tu propia historia. La Iglesia no cesó de orar y nosotros, los cristianos del siglo XXI,
tenemos una gran lucha para mantener una vida de oración. Yo diría que es uno de los males que tiene la Iglesia hoy día, esta lucha por mantenernos, esta lucha no por orar, que todos oramos, pero sí por tener una vida de oración victoriosa. Si la vida de la Iglesia no crece, tenemos un problema y será que no sabemos a dónde vamos. Te lo vuelvo a decir, si la vida de la Iglesia, de oración de la Iglesia no crece, tenemos un problema porque no sabremos a dónde vamos. Iremos según los vientos, hoy para aquí, mañana para allá, según me parezca, según le parezca a aquel, porque Dios da la visión a través de la oración. Y podemos ir a cualquier sitio, y yo no sé tú, pero yo solo quiero ir a donde Dios me envíe. Y hay una cosa que tenemos muy errada sobre la oración, igual que sobre la fe, que nos creemos que la oración es que alguien venga, ore por ti y diga, envía oración sobre esta persona, y que mañana te vas a levantar siendo la persona de más oración del mundo. Y lo mismo pasa con la fe. También nos creemos, ¿no? Ora para que tenga fe. Y tú te crees que mañana te vas a levantar y vas a tener la fe, pero bueno, como la de David para matar a Goliat. Pero ¿sabes qué te digo? Que tanto la fe como la oración es cuestión de entrenamiento. ¿Me has oído bien? Es cuestión de entrenamiento. La fe crece cuando la ejercitas y la oración crece cuando la ejercitas. Si tu oración se limita a dar gracias en las comidas y a orar aquí cuando venimos a la iglesia, de verdad que tu vida de oración no va a crecer. Eso te lo aseguro, y no te hablo ni tengo profecía ni nada, simplemente la oración crece cuando la ejercitas, no hay otra. Los que habéis hecho discipulados, acordáis de que hablamos muchas veces, ejercítate en la piedad. Y yo traduciría, en vez de ejercítate, esfuérzate en la oración, esfuérzate en la fe, tienes que esforzarte. No es cuestión de voluntad de un día, es cuestión de tomarlo en serio y de proponérmelo. ¿Y qué hace el que se ejercita? ¿Qué hace aquel que compite? Que no se desanima y cuando se cae se vuelve a levantar. Pero nosotros tenemos muy buenos propósitos un día, o mediodía, o ahora a lo mejor en el culto, pero mañana nos hemos olvidado de esos propósitos. Y entonces, ¿qué pensamos? Bueno, como yo veo que esto no lo hago, que lo dejo y ya está. Y no, el que se ejercita se levanta y se cae. Y no lo he hecho, pero hoy me determino a hacerlo. Y si mañana fracaso, pasado mañana me determino a hacerlo, ¿verdad? Esto os lo he explicado muchas veces, es igual que el que hace dieta porque un día se dé un atracón de comida, si realmente está determinado a hacer dieta, no deja la dieta, se levanta al día siguiente y sigue con ella. Pues lo mismo pasa con la vida de oración. Hay que determinarse y hay que esforzarse. Y si decaigo y no lo hago, pues la semana lo vuelvo a intentar, mañana lo vuelvo a intentar, pero no lo voy a dejar hasta que lo consiga, porque es como un músculo, hay que ejercitarlo. Muchas veces nosotros nos hemos quedado en el nivel de oración trivial, que no está mal, porque aparte de todo lo que yo te diga, luego Dios en su soberanía contesta como quiere, cuando quiere y como quiere. Y no se sujeta ni a normas ni a nada, ¿no? Y hay veces que me maravillo de cosas que me cuenta la gente, ¿no? Pero lo normal es que Dios es un Dios de reglas y que Él se mueve por unos principios y por unas pautas. Entonces, nosotros muchas veces nos quedamos en el nivel de oración trivial. ¿Cuál es este nivel? Es el que solo pide, dame, bendíceme, que es muy legítimo, pero es el nivel básico. Es el que sabe hacer todo el mundo. Aún el no creyente sabe orar así, ¿o no? Cuando tiene necesidad sabe orar así. Ese es un nivel trivial y un nivel básico. Pensar que Dios es el que está ahí para darme todas las cosas. Es totalmente básico. Dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero dice el que habita, no el que va de visita, el que habita.
Vale, a veces nos quedamos en ese nivel y hay hermanos que nunca pasan de ahí, que lo máximo que van a hacer es bendíceme, dame, dale al hermano, trae, y nos quedamos ahí. Otras veces conseguimos subir a un segundo nivel, que es el nivel de la intensidad. Cuando viene el problema, como estaba pasando la iglesia primitiva, y sabes que no tienes nada más, ahí te surge este nivel de oración intensa, ¿verdad? Llega por una crisis, por una enfermedad, por lo que sea. Y entonces ahí fíjate que tenemos la actitud. Dios, si tú me sanas de esto, a partir de ahora yo voy a orar, yo me voy a consagrar más, voy a ir a más actividades. Es ahí como un chantajeo que le hacemos con Dios, ¿no? Si tú me das, yo te doy. Y yo he visto que esto a veces funciona. Y he visto hermanos que funciona. Aunque no siempre luego cumplen su compromiso, pero lo he visto. Lo he visto. Yo me acuerdo que en Barceloneta, ¿verdad, Juan? Bueno, no sé por qué digo esto, porque luego Juan dice que no se acuerda y me deja mal. Pero en Barceloneta, una familia, unos padres de un creyente, su hija estaba muy enferma. O sea, estaba enferma, no sé si muy enferma, estaba enferma. Y ellos no eran creyentes, ¿eh? Y ellos dijeron, bueno, si lo salvas, si la sanas, durante todo un año estaremos yendo a la iglesia. Y Dios la sanó, y ellos estuvieron yendo a la iglesia durante todo el año, lo cumplieron y se convirtieron durante ese año, ¿no? Ellos cumplieron, pero muchas veces estos es que no eran creyentes y por eso cumplieron. Probablemente si fueran creyentes irían el primer mes, ¿no? Bueno, esto es un paréntesis, no hagáis caso, ¿no? Pero es esa oración de la desesperación, ¿vale? Ya no solo pido dame, pero pido cuando estoy desesperado y es que ya no tengo salida, ya no sé por dónde ir, y entonces ahí derramo mi corazón como si me fuera la vida, porque me va la vida, pero después me quedo en eso. No intentes, entrena. Si tú quisieras ganar una medalla en atletismo, yo te diría eso, no intentes, o en baloncesto te diría, no intentes jugar un buen partido. ¿Qué te diría? Entrena mucho. No lo intentes, entrena. Hay más niveles de oración, entrena, porque el que entrena es el que tiene claro lo que quiere hacer, quiere jugar. El que entrena es el que tiene claro, quiere vencer. El que entrena es el que tiene claro, quiero subir en mi vida de oración, quiero ver cómo Dios me responde, quiero ver cómo Dios respalda lo que yo estoy haciendo. El que entrena tiene un propósito y se derrama en ese propósito. El tercer nivel de oración ya es aquel donde la oración es un deleite. Oh, ven y deleítate en mí y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en mí. ¿Es para ti un deleite las cosas de Dios? ¿O es un aburrimiento que no hay quien lo aguante? ¿Cómo es? Porque fíjate lo que yo le digo a la gente. Mira, si a ti te aburren los cultos, te aburre la alabanza, te aburren las oraciones, ¿tú qué te crees que vas a hacer en el cielo? No sé si habrá talleres, yo no lo sé lo que habrá. Lo que sí sé es que alabanza y adoración va a haber. Porque igual estás un poco confundido. Oh, ven y deleítate en mí y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Cuando la oración es un deleite. Decimos en el discipulado, y yo creo que esto os lo he dicho muchas veces y perdonar si me repito. Decimos, es maravilloso que el Dios omnipotente quiera tener comunión con nosotros mortales. Es maravilloso, pero lo que es incomprensible es que los humanos no quieran tener esa comunión con Él, aún los creyentes. Eso sí que es incomprensible, eso no hay cómo comerlo, no hay cómo beberlo, no hay cómo tragarlo. ¿Tú te imaginas? El Dios Todopoderoso quiere tener comunión contigo y tú esto te lo tomas a la ligera. ¿Tú pasas de esto y vives como si nunca estuvieras escuchando esa invitación? ¿Tú te lo imaginas esto? Que tus hijos te hagan esto a ti, que tú estés anhelando estar con ellos, le estés dando lo mejor de tu tiempo, de tu vida, y que ellos no quieran estar nunca contigo. ¿Cómo te dolería eso? ¿Y por qué te parece que esto no le duele a Dios? Que te ha amado tanto que ha dado a su hijo morir en la cruz por ti. Fíjate si te ama.
¿A ti te parece que no le duele que nos tomemos a la ligera nuestro tiempo de comunión con Él? ¿Que lo veamos como un sacrificio? ¿Que lo veamos como una carga? Como os decía antes, Pedro no necesitó orar en la crisis porque era un hombre de oración. Porque la persona que ora, ora siempre. Vive en constante oración, orad sin cesar. Tiene siempre el canal abierto de oración. Por eso no necesita estar derramando siempre sus problemas y sus cuitas, porque sabe que Dios ya tiene el control. Y aprovecha para estar disfrutando de su presencia. Porque eso es lo que Dios quiere que hagas en tu momento devocional, que disfrutes de su presencia. Que disfrutes de un Dios que te ama, de un Dios que te cuida, de un Dios que envía ángeles cuando los necesitas. Eso es lo que quiere, no solo que pidas, no solo que te derrames ahí como si fuera el fin del mundo. Disfruta de la presencia de Dios, porque para eso Cristo ha muerto en la cruz, para volver a tener amistad con Dios. Disfruta de la amistad con Dios. Ese es el tercer nivel de la oración, donde yo disfruto, donde no se me pasan las horas, donde estoy ahí sabiendo que Dios me escucha. Mira, yo cuando vengo al culto, cuando vengo aquí al culto, a mí me da igual todo. A veces me dice, ¿te fijaste? Mira, años pasaron que yo no me había fijado que había aquí una alfombra. Años. Yo solo vengo a adorar a Dios, ni miro al que está delante ni al que está detrás, ni si falló esto, ni si falló aquello. Este es mi momento. Dios, estoy aquí delante de ti, es lo que anhelaba durante toda la semana. No me importa todo lo demás, porque es un deleite estar ahí. Pero si estoy fijándome en todo y pensando en todo y cómo va, no me estoy deleitando, estoy en plan guardia civil. A ver aquí, y perdón el guardia civil, perdón. Estoy aquí a ver en qué fallan, a ver qué hacen, para luego decirlo. Mira, habrá algunos que tengan esta función y tiene que haberlo, tiene que haberlo, no es la mía. Ya os lo digo, no es la mía. A mí que nadie me pregunte de cómo estuvo. Yo vine a adorar al Señor. Y ese es mi momento, ese es mi anhelo. Porque toda la semana estoy pensando cuándo me voy a reunir con mi familia espiritual. Y voy a decirle a Dios lo importante que es para mí. Porque es verdad que lo hago en mi casa, pero no es lo mismo que cuando lo hago con todos vosotros. Ese es mi momento y el de Dios. Y nada más me importa. Porque es un deleite para mí la adoración. Búscame, dice Dios, y pasarás la primera guardia, pasarás la segunda guardia, abrirás la primera puerta, la segunda puerta, la tercera puerta. Búscame y las cadenas caen. No busques en otro sitio, solo busca en Él, que Él sea tu deleite. Mira, voy a terminar con esto. Y yo quiero que tú lo veas así. A ver si me hago entender. No visualices que Dios está sentado en su trono y tú estás clamando ahí a un trono que está allá arriba, lejos de ti. Visualiza que Dios está en el trono de tu corazón y que el milagro está dentro de ti porque el Espíritu Santo vive en ti. Lo tienes tan cerca. Dios está tan cerca de aquellos que le claman. Dios está tan cerca de aquellos que le buscan. Que qué pena es cuando dejamos de hacerlo. Vamos a tener 24 horas de oración. Pero también estamos teniendo oración antes de las predicaciones. Porque queremos que cada culto sea un encuentro con Dios, no solo para mí, para ti, para ti, para ti, para cada uno. Por eso venimos a las 10:30 y lo recuerdo, porque a veces se nos olvida. Yo sé que hay que machacar, lo sé. Mira, sé perfectamente que la repetición es la clave del aprendizaje, porque soy maestra. Tú sabes la de veces que repito las cosas, no te lo puedes ni imaginar. Por eso no me canso de repetirlo. La oración es la clave. Ven a orar antes del culto. Y no vengas porque yo te estoy diciendo esto hoy. Ven porque te estás determinando a ejercitarte. Ven porque te estás determinando a esforzarte. Apúntate y ora en todo, en los grupos de conexión. No te canses de orar, a tiempo y fuera de tiempo. Que la oración sea lo que marque la gran diferencia en tu vida. Que cuando hablen de ti no digan, pues fue una persona tal cual, que digan, fue una persona de oración. Yo es lo que quiero que digan de mí. Fue una persona de oración, que eso sea lo que marque la diferencia en tu vida. No porque lo estés oyendo de mi boca esta mañana, sino porque espero que el Espíritu Santo te lo esté hablando a tu corazón. Dios ha puesto su trono en tu corazón. Tienes ahí el poder de Dios viviendo en ti y está deseando ser desatado. Y la oración trae milagros a las vidas. Y ya para terminar, me gustaría que fuéramos
al versículo 19. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. A veces la obra tiene sus sacrificios. Pasamos por este texto tan maravilloso, ¿verdad? Tan bonito, donde se ve ahí el obrar del Señor y el milagro y bueno, y nos saltamos este último versículo. Personas pagaron y personas murieron en ese día. La obra tiene sus caídos y lo vamos a ver y debemos de estar preparados para ello. Amén. Pues me gustaría terminar este tiempo ya al final, sobre todo animándoos a que os apuntéis a Avi, a que tenéis, tráelo Avi, el planning de oración. A ver, déjame que te explique. Aparte de que tenemos un motivo de oración especial cada semana, que se dice en el culto, aparte cada día oramos por algo en concreto. Los lunes oramos por los perdidos y la oveja 100, el martes por los necesitados, el miércoles por los puntos de misión, el jueves por las familias, el viernes por avivamiento, el sábado por la Iglesia Unida y sus ministerios, el domingo por los pastores y por el liderazgo. Esta hojita la repartimos a principios de año, pero entendemos que ha venido gente nueva, que se han acabado y que tal vez la queráis para poner en la nevera y para tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Nos queremos poner de acuerdo en lo que vamos a orar como iglesia, ¿vale? Queremos estar orando luego aparte por otras cosas, pero como iglesia queremos ser un solo hombre, una sola mujer orando por lo mismo. Si no tienes esta hoja o si la has perdido, ¿quién las tiene? ¿Quién las reparte? Están fuera, ahí los sugieres, ¿vale?